Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión del capítulo español del Q de Roma, que de alguna manera es una sesión que don Pedro y un servidor la habíamos planeado para haberla realizado en los primeros días del mes de marzo, después de las últimas elecciones alemanas. Por una serie de circunstancias eso no fue posible. Hicimos en ese día 6 una sesión donde hablamos de los horizontes que se le planteaban a la Unión Europea, los horizontes que estaba empezando a vivir Estados Unidos y con los rotuladores del presidente Trump. Y de alguna manera se nos quedó para atrás esta sesión, pero nos parece fundamental y el título que se le ha puesto y que le ha puesto el coordinador nos abre un poco la idea de cuál va a ser la respuesta a la América de Trump en un momento donde queremos iniciar un ciclo sobre el papel de qué va a suponer la defensa de los sistemas democráticos en un mundo geopolítico tan caleidoscópico y tan turbulento como el que estamos viviendo. Estamos asistiendo, por otro lado, yo se lo decía ahora a estos excelentes ponentes que se han reunido en esta sesión. Yo estoy verdaderamente alucinando viendo fotos y viendo relatos televisivos que si nos lo hubieran dicho hace unos años nos hubiéramos espantado todos, porque vemos cómo se conculcan derechos humanos, cómo se manda personas y se las hiere en su dignidad, cortándoles el pelo y atándolos por detrás y mandándolos a unas cárceles que encima van a recibir dinero por tenerlos encarcelados sin que haya nadie que se preocupe de sus juicios, de cuáles son sus culpas y de cuáles son las pruebas que atestiguan que han sido culpables y si realmente esas son las condenas justas. Al mismo tiempo, ¿qué decirles de la guerra de Gaza o de la guerra de Ucrania y de las cosas que leemos sobre cómo se va a pactar en las posibles treguas y qué consecuencias van a tener las posibles treguas respecto a la integridad de esos países? Hay una situación en el mundo donde el sistema de Naciones Unidas, y lo decíamos en la sesión del día 6 pasado, está como mortecino, por no decir totalmente inhabilitado y totalmente inoperante. Y tenemos que construir un mundo mucho más complejo, mucho más multipolar, donde los intereses económicos en algunos casos parecen vencer y ser la única estrategia medianamente definida y en la cual algunos confiamos en que si las cosas empiezan a ir mal, a lo mejor sean esas fuerzas económicas las que devuelvan la sensatez a que no se puede hacer todo a base de golpes de rotulador. Incluso nuestro coordinador de la sesión, Pedro Rodríguez, el otro día se permitía hasta un cierto lujo de hablar de la firma de los rotuladores y las posibilidades de que los hicieran en oro. O sea, una cosa ya mucho más singular. Le daría mucho más color y tendría un color parecido al de la melena que luce el presidente de los Estados Unidos. Yo no voy a seguir, simplemente decirles que vamos a seguir con ese ciclo del futuro de las democracias porque para el Club de Roma sería fundamental el que pudiéramos mantener sistemas democráticos donde se respeten los derechos humanos, donde esos derechos humanos lo vayan viendo ampliados y no recortados, y donde de alguna manera el desarrollo humano no se quede circunscrito a unos países de renta más alta, sino que llegue a todos los demás, y donde no esquilmemos el planeta tal como algunos pretenden esquilmarlo y tal como algunos pretenden usar esos materiales críticos, para que algunos tengamos niveles de confort que no se dan en otras áreas del planeta. El planeta sigue teniendo 4.000 millones de personas pobres, 4.000 millones de personas que viven en condiciones que son propias de las edades medias primitivas del mundo europeo y que de alguna manera nos debieran de llevar a fomentar la solidaridad y no los enfrentamientos y los conflictos que vemos ahora mismo. Yo ya me callo. Quisiéramos hablar de esta Alemania que de alguna manera muchos de nosotros confiamos en que si es capaz de resurgir, si es capaz de adecuar sus infraestructuras al mundo moderno, si es capaz de digitalizarse mucho más rápidamente, si es capaz de alguna manera de seguir manteniendo las ideas de que hay determinadas ideologías con las cuales no se puede pactar.
Y si eso es así, a lo mejor resulta que aquellas cosas que nosotros en unas sesiones que hicimos con nuestro socio institucional Funcas allá por mayo pasado, en la cual hablábamos de los informes Draghi y Letta y veíamos qué oportunidades tendría la Unión Europea para seguir creciendo y para seguir moviéndose como una potencia mundial. Evidentemente, esa potencia mundial nos ha dado calidad de vida, calidad de servicios, nos ha dado muchas regulaciones, pero nos da todavía muchas seguridades que podríamos perderlas si al final la multipolaridad sigue y lo que se implanta en el resto del planeta son modelos que no son precisamente democráticos y donde los derechos humanos valen mucho menos que los estroncios y los minerales críticos que necesitamos para nuestros móviles o para nuestras consolas. Yo ya me callo, agradecerles y una vez más, una vez más, para el capítulo español del Club de Roma, solo nos queda agradecer a nuestros ponentes porque el capítulo es en realidad un centro de debates y un centro de debates que se enriquecen en la medida que tenemos ponentes tan espléndidos como los que nos acompañan esta tarde. Así que bienvenidos, gracias y esperamos aprender de vosotros. O por lo menos que nos entren más dudas de las que ya tenemos leyendo la biografía del nuevo canciller. Muchas gracias. Eh, un saludo a todos los participantes en lo que viene siendo un caso de estudio en este ciclo sobre el futuro de las democracias. Vamos a utilizar el caso de Alemania para entender un poco cómo puede ser esa respuesta europea a los Estados Unidos de Trump. Unos Estados Unidos que han demostrado claramente que no tienen mucho interés en seguir con el vínculo atlántico, en respaldar a la Alianza Atlántica, en respaldar una buena relación con la Unión Europea. Y aunque hemos visto un cierto protagonismo por parte de Francia y de Reino Unido, incluido peregrinajes a la Casa Blanca, a nosotros nos parece que Alemania se merece una gran atención y enfocarnos un poco. Para este debate, para este análisis, contamos con tres mujeres de enorme valía intelectual y que tienen en común algo que es ser testigos presenciales de Alemania. Tenemos a Ruth Ferrero, que es profesora de ciencia política en la Universidad Complutense y que recientemente precisamente ha estado en una estancia de investigación en Alemania. Tenemos a Ana Alonso, es corresponsal en Berlín y periodista especializada en información internacional, con base en un sitio muy privilegiado para observar lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa, en Varsovia. Y también tenemos a Aurora Mínguez, corresponsal de Radio Televisión Española en Berlín durante 17 años y alguien que me consta por sus lecturas, por lo menos, que no pierde detalle de lo que está ocurriendo en su antiguo destino. Por lo tanto, empezamos y vamos a intentar desbrozar esta historia y el primer bloque de intervenciones os sugeriría que nos centrásemos en la situación política antes de las elecciones del 23 de febrero, el fracaso del gobierno de coalición y un poco que comentásemos los resultados de estas elecciones y cómo ha sido la campaña, teniendo en cuenta la coyuntura excepcional, que estas elecciones han coincidido pues con el aniversario de la invasión de Ucrania y con esta semana de la infamia que empezó en la Asamblea General de Naciones Unidas y terminó en el despacho Oval. Adelante. Aurora, empiezas tú, por favor. Vale. Bueno, sobre lo que fue la campaña, así en líneas muy básicas, teníamos por una parte un gobierno tripartito que era un desastre, que todo el mundo se preguntaba cada mes cuánto iba a durar, porque había, en fin, unas disonancias enormes, sobre todo entre los liberales partidarios de una política de
todo lo contrario a lo expansivo y lo de cuestionarse la austeridad, y unos verdes que naturalmente seguían en su línea de continuar con la política de medio ambiente, de dejar atrás toda la etapa nuclear, y los socialdemócratas que atravesaban un momento delicadísimo porque el canciller Scholz llegó a alcanzar en los mejores momentos un 20% de popularidad y en las semanas previas a las elecciones apenas llegaba al 15%. Teníamos un país en recesión, 2 años de recesión y entrando en una tercera con las consecuentes problemas de tipo económico y también en el mundo del capital, diciendo que bueno, era una situación realmente increíble, sobre todo tratándose de un país que había sido considerado durante mucho tiempo la gran potencia de Europa. La situación económica y la recesión eran naturalmente también una de las razones de descontento de los ciudadanos que no veían una salida. Y junto a esto había también otro fenómeno relacionado con la mala situación económica, y es el ascenso de la extrema derecha. Todos los sondeos daban una proporción de intención de voto de como poco un 20% de ciudadanos, es decir, 1 de cada 6 alemanes quería o admitía que iba a votar por la extrema derecha, y la extrema derecha, si algo hizo durante la campaña electoral, fue prácticamente monopolizar el debate y llevarlo a donde quería y donde a ellos les interesa más, y es con el tema de la inmigración. Esto llevó a Friedrich Merz a cometer un error, un faux pas, presentando en el Parlamento una propuesta que él sabía que iba en la dirección de la extrema derecha, pero que además iba a conseguir los votos de la extrema derecha. Y esta votación, en la que los miembros de la CDU lograron el apoyo parlamentario de la extrema derecha, fue realmente el despertador de esta campaña electoral, y sobre todo también un primer toque de atención sobre quién es este Friedrich Merz, que por supuesto sabemos que es conservador, es del ala más conservadora de la CDU, pero hasta qué punto está dispuesto a gobernar aliándose a la extrema derecha. Él tuvo naturalmente que dar marcha atrás y decir que en ningún caso de que ganara las elecciones, iba a hacer una alianza con Alternativa para Alemania, pero siempre quedó un poco en la duda de si en el próximo gobierno no habría alguna posibilidad de llegar a algún tipo de entente cordial, aunque fuera de manera un tanto clandestina. Y otro último punto, y es el último que quiero subrayar aquí, fue que esta campaña iba más o menos por esta línea, sin hablar prácticamente nada de Europa y de temas comunitarios e internacionales, más allá del asunto de la guerra de Ucrania, hasta que apareció Elon Musk apoyando claramente a Alice Weidel, la líder de Alternativa para la Democracia, el partido de extrema derecha. Y luego también esta otra intervención ante la importantísima conferencia de seguridad de Múnich del vicepresidente de los Estados Unidos, también dando, en fin, por si alguien tenía alguna duda, dando también absoluta claridad al hecho de que los Estados Unidos se desenganchan de Europa en todo lo relativo a la defensa. Muy bien, Ruth, ¿quieres seguir? Bueno, un poco por completar el panorama que ha planteado Aurora, efectivamente veíamos que desde la llegada del gobierno tripartito de Scholz, Alemania había quedado muy desdibujada en relación con su papel en Europa. Desde la salida de Merkel, que es verdad que jugó un papel de liderazgo absoluto en Europa, con sus sombras y sus luces. Ahora estamos viendo más sombras quizás que luces, pero en su momento todo el mundo alabó mucho la labor de Merkel, y se fijaron menos en otras cuestiones, ¿no? Yo creo que eso también ha arrastrado la gestión posterior del gobierno alemán, ¿no? Esa sombra de Merkel, por un lado, y por otro, las consecuencias de las acciones políticas que puso en marcha la propia Merkel, ¿no? Yo creo que eso es como una línea que trazamos en el papel de Alemania en el marco de la Unión Europea. También se debilitó el eje franco-alemán. Yo creo que eso con Merkel fue muy débil, se reforzó parcialmente con Scholz, pero como consecuencia también del comienzo de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, bueno, pues
la incapacidad, digamos, de tomar una resolución asertiva por parte de Alemania, al menos en los primeros compases, diría yo, de esa guerra, puso muy en cuestión el mandato del gobierno tripartito. Yo diría que también se vio más opacado el gobierno de Scholz precisamente porque los verdes han sido mucho más asertivos en este campo de la guerra, ¿no? Mucho más que el SPD. Era, digamos, el partido que más ha tirado para una involucración mayor de Alemania en el apoyo a Ucrania. Y el SPD siempre ha sido más reticente o parcialmente más reticente. Y se le dice reticente o más cauto, ¿no? También en algunas posiciones en relación con lo que estaba sucediendo en el este. Y a mí me gustaría destacar, además de mencionar, ¿no? el partido que ya ha dicho Aurora, que es AfD, ¿no? Ese aumento de la extrema derecha, que es verdad que se apoya como eje vertebrador en las cuestiones migratorias, ¿no? En esa amenaza que quieren hacer sentir a los alemanes de la presencia de tener una sociedad diversa como amenaza precisamente bueno, pues a su modo de vida. Pero me gustaría que también abriéramos un poquito más el campo, porque también esto es producto, ¿no? Digamos, o una consecuencia de una mala reunificación alemana, ¿no? Ese sentir de los alemanes orientales como si fueran ciudadanos de segunda clase, y luego ver cómo fueron recibidos, según ellos, ¿no? Los refugiados procedentes de la crisis siria, fundamentalmente en Alemania, pues contraponían, digamos, a sus ojos, bueno, pues distintas maneras de tratarlos, y se sintieron todavía más agraviados. Yo creo que de ahí también coge más fuerza AfD. Y luego, por otro lado, entrando ya un poco más en el resultado después del colapso del gobierno, me gustaría mencionar también la división de Die Linke en la segunda parte del mandato de Scholz, con el partido de Sarah Wagener, que no sé, nunca soy capaz de pronunciar. Em, y que en algún momento en algunos estados, bueno, pues supuso un revulsivo también para un cierto electorado que buscaba, digamos, cierto refugio en propuestas que parecían, ¿no? De eso que se ha llamado la izquierda conservadora, que en realidad es como lo que llamamos en España el rojipardismo, ¿no? Anti-inmigración, o sea, con propuestas muy conservadoras en lo migratorio, luego con propuestas sociales más potentes, una suerte de social chauvinismo desde supuestas posiciones de izquierdas, ¿no? Este fue también otro de los partidos que entraron a disrumpir en el sistema clásico de partidos alemán, y que generó muchas interrogantes, de las que luego hablaremos ahora cuando pasemos al tema electoral, pero que generó muchas interrogantes sobre cómo sería la constitución final del Bundestag en estas elecciones que hemos tenido este año. Ana. Sí, bueno, pues siguiendo por completar. Yo destacaría que ahora casi se nos difumina en el recuerdo, pero Scholz sí tuvo un momento a 3 días del inicio de la guerra, un momento que dio esperanza, que fue cuando él anunció la Zeitenwende, y eso lo hizo en el Parlamento alemán el 27 de febrero, y empezó la guerra el 24. Y eso sí que despertó un interés como ahora no exactamente, pero bueno, como ahora vemos en Merz, ¿no? Parecía que ahí tomaba el rumbo, que sabía cuál era un poco, que volvía Alemania a ocupar un lugar, y que tenía claro pues que había que volver a invertir en defensa, y tenía una posición más definida sobre la guerra, ¿no? Y sobre ese distanciamiento con Rusia, que para los alemanes siempre ha sido complicado. Por un lado en el SPD por la herencia de la Ostpolitik, en el caso del Este por la relación que han tenido con Rusia, bueno, y eso que es aprovechado también en campaña, como hemos visto, por esa alianza Sarah-Wagenknecht y por AfD, ¿no? Entonces, en ese momento parecía que Scholz iba a tomar el timón, pero luego, al final, se retractó. O sea, Scholz es una figura en la que
le cuesta llevar el liderazgo y le cuesta el tomar una posición y bueno, también condicionado efectivamente por el tripartito. Pensemos que aunque el tripartito ha tenido una vida muy dura y muy complicada, la legislatura casi se agotó, o sea que los alemanes son tan amantes de la estabilidad que aún así, o sea, estalló todo en diciembre y las elecciones tenían que haber sido en septiembre de este año y han sido en febrero, o sea que han sido 6 meses antes. Y que fue por precisamente la fricción con los liberales, que hasta ahora no han aparecido, que se la quisieron jugar el todo por el todo, creyendo que así podían entrar en el nuevo Bundestag y con su apuesta muy clara con la cuestión presupuestaria, ¿no? Ellos no querían que se gastara más, estaban en contra del mayor gasto y entonces el choque fue tremendo hasta que Scholz pues dijo se acabó y hizo que dimitieran los ministros liberales encabezados eh, por el ministro de Finanzas, que bueno, finalmente eso les ha salido mal porque están fuera del Parlamento, ¿no? También remarcar que la posición de los verdes ahí sí que ha sido mucho más coherente y mucho más clara y la ministra de Exteriores yo creo que sí que ha sido muy pro-Ucrania, muy proactiva y que casi llevaba más el liderazgo yo creo que el propio Scholz, pero eso no servía para decir que Alemania había vuelto a Europa ni que ocupaba, por ejemplo, con la relación con Polonia es tremenda, o sea, ha sido una crisis tras crisis y Tusk, el primer ministro polaco, ha terminado casi por no tener relación con Scholz y ahora hay mucha esperanza puesta en el futuro canciller, en Friedrich Merz, porque sí que ha venido aquí, sí que ha tenido gestos y sí que es una persona que está diciendo en ese sentido, no quiere el liderazgo alemán como liderazgo alemán, sino que está hablando de, bueno, tiene que ser un liderazgo compartido, que yo creo que ahora también tenemos que tener en cuenta eso. Estamos en un momento en el que no hay una persona que tire y que sea esa el gran líder de Europa, sino que hay un reparto de funciones, pero que son importantes todos, ¿no? Cómo se complementan, ¿no? Y por eso hemos visto Macron, cómo se complementa con Starmer, más allá de la Unión Europea, y ahí Friedrich Merz sí que está demandando un papel, ¿no? Y en cuanto a antes de las elecciones, también remarcaría algo que a mí me impactó, de una conversación con Münchhau, que él decía, es que lo que ocurre ahora en Alemania es que los alemanes se están dando cuenta de que el Estado no funciona. Y eso para los alemanes, eso a muchos extranjeros que hemos vivido allí, a veces lo veíamos, ¿no? Que decíamos, pues esa Alemania ideal que tienen los españoles en la cabeza no es tan así, los trenes no llegan a tiempo, la burocracia es tremenda, o no es esa imagen que tenemos, pero los alemanes no tenían esa conciencia. Yo creo que ahora sí que tienen esa realidad, o sea, están chocando con la realidad y se están dando cuenta de que muchas cosas no son como ellos se imaginaban en su propio país, ¿no? Y entonces esa toma de conciencia yo creo que ha servido para que muchos pues empiecen a pensar en otras opciones que antes no se planteaban. O sea, lo dicen en las crónicas los corresponsales. Muchos de la gente que va a los mítines de AfD no es gente neonazi, o sea, dentro de AfD hay neonazis y además el peor de ellos fue el que consiguió que fueran primeros en Turingia. Pero muchos de los que van a los mítines pues es gente que busca una alternativa realmente y y han tenido la habilidad de mostrarse como alternativa. Eso es fácil que le pasó a Meloni en Italia, cuando ocupas toda la oposición. Y ese es el riesgo de los cordones sanitarios, que no es que los critique, pero digo, el riesgo es que dejan toda la oposición a un partido determinado, a esa opción, y entonces la gente que quiere protestar, pues acude a ese partido a votar. Muy bien. Parte de la crisis de las democracias pensamos que es la crisis de los partidos políticos tradicionales. En el caso de las elecciones en Alemania nos ha sorprendido frente a otros comicios que les ha costado bastante llegar a un acuerdo de coalición. Esta vez el acuerdo de coalición ha avanzado a mayor velocidad. Se está recuperando la corresponsabilidad en el gobierno, es decir, esa idea de que estemos fuera o dentro, nosotros también tenemos responsabilidades en el gobierno, o esto es
reflejo de la situación realmente desesperada, la formación de este, digamos, ágil gobierno de coalición o coalición. Ya sabemos que no es algo nuevo en la política alemana, que desde Adenauer todos los gobiernos son gobiernos de coalición, e incluso los gobiernos monocolores se dice que son gobiernos de coalición entre todos los ministros y el ministro de Hacienda. Pero en el caso alemán existe una larga tradición de corresponsabilidad, ¿no? Ruth, ¿quieres empezar, Bueno, por favor? sí, yo diría que se ha configurado un gobierno de forma muy rápida, ya lo dijo Merz la noche de las elecciones, que quería formar gobierno rápidamente debido a cuenta de la emergencia, ¿no? que estaba pasando no solamente a Alemania, sino también a Europa y que por tanto, bueno, pues estaba en su mano, ¿no? El intentar articular eso una vez visto que no iba a haber un pacto con la ultraderecha. En relación con cómo se desarrollaron las elecciones, a mí me gustaría destacar dos cosas que yo creo que son bien interesantes a la hora de analizar el tercer bloque del que hablaremos luego, ¿no? El tercer o el cuarto Vale. bloque, ¿no? En relación un poco a la reacción alemana, o lo que se puede esperar de la reacción alemana ante la construcción de la Europa de la defensa, ¿no? Y creo que hay que prestarle, que son unos datos que hay que prestarles atención. Y esos datos tienen que ver con el voto joven. Con el voto joven en Alemania, ¿no? Y donde vemos que la mayor parte de ese voto joven, una tercera parte aproximadamente, quizás un poquito más, no recuerdo ahora el dato exacto, fue a parar a Die Linke. Es verdad que fueron sobre todo voto masculino, voto femenino y urbano, pero gran parte ya digo, en torno a un tercio del voto fue a parar a ese partido. Y otra gran parte del voto joven, sobre todo el masculino, fue a parar a AfD, ¿no? Creo que estaba en torno al veintitantos por ciento, ¿no? Del voto joven masculino para AfD. Y esto tiene especial relevancia en un contexto en el que es verdad que ha dicho Merz pues que no iba a poner de nuevo el servicio militar obligatorio, pero cuidado porque no sabemos por dónde irá la tendencia. Estos dos partidos, además, tienen la peculiaridad de que se han planteado o la gente que ha votado a estos partidos lo ha hecho de forma, como voto protesta, lo decía antes Ana, como voto protesta a los partidos sistémicos, ¿no? Centrales del sistema. Y hemos visto una gran caída de los liberales que ni entran en el Bundestag, hemos visto una subida importante de Die Linke, la no entrada de la escisión de Die Linke creo que fueron 5.000 o 7.000 votos en todo el país, y una caída más leve, pero también importante de los verdes, ¿no? Por tanto, es verdad que no hay un gran cataclismo en el sistema de partidos alemán, pero sí que hay cambios que yo creo que hay que prestarles atención, o al menos tendencias a las cuales hay que prestarles atención. El que AfD sea segunda fuerza política, yo creo que ya es sintomático del terremoto social que se está viviendo en Alemania, que efectivamente responde, digamos, a esas críticas, ¿no? De esa ausencia de procesos de modernización en las infraestructuras, la percepción de que Alemania ha tirado del carro europeo y que no están recibiendo algo a cambio, es decir, toda esa frustración se ha visto reflejada también en las urnas. Y luego también se observa, como no puede ser de otro modo, que el ganador, que es Merz, lo decía Aurora al principio, bueno, pues es un señor que es muy conservador, muy bávaro, ¿no? Y multimillonario, procedente también de los fondos de las empresas de los fondos BlackRock, ¿no? Bueno, pues tiene también una forma interesante de abordar, digamos, estas cuestiones. Vamos a ver cómo se le da el ser ser el jefe de gobierno, en Alemania, básicamente porque es verdad que es una fuerza mucho mayor que la que basa su coalición, que es el SPD, que estaban en torno al 15% del voto, pero tampoco ha subido todo lo que él esperaba que iba a subir en las elecciones. Ellos esperaban obtener más del 30, o sea, estar por encima del 30% del voto y no llegaron a alcanzar ese 30%, ¿no?
Por tanto, de nuevo, ahí yo creo que la forma en la que se están reconfigurando también el sistema de partidos alemán va en sintonía. Es verdad que no han triunfado los partidos, digamos, liderados por una persona, sino que siguen en marcha los partidos sistémicos y clásicos, pero sí que hay pequeños cambios que, para ser el caso alemán, que siempre han sido un sistema muy estable, con pocas alteraciones en todas sus dinámicas, yo creo que es importante, ¿no? Y luego, pues esa gran capacidad de atracción de AfD, que es verdad que sobre todo se nutre de los territorios de la antigua Europa, de la antigua Alemania Oriental, pero que también está llegando a lugares concretos de la Alemania occidental, de la antigua República Federal, y yo creo que ahí también hay que apuntar, y que en muchos casos ha cooptado voto del SPD, ¿no?, en las zonas industriales. Entonces, con todo esto, vamos a ver qué es lo que consigue armar Merz, para un poco sacar de esa situación de ensimismamiento en la que estaba Alemania, en la que en distintos foros internacionales siempre estaba como desdibujada desde hace ya algunos años, ¿no? No veías posicionamientos políticos de calado, no digo ya a más alto nivel, sino en reuniones Rutinarias, políticamente casi. ordinarias, que dices, ¿dónde está el alemán? O sea, no hay una posición. Y sí que veías, por ejemplo, a los franceses, que eran como mucho más proactivos en los últimos, estoy hablando de los últimos 3 años aproximadamente, ¿no? Y eso se debía en parte porque yo creo que estaban absolutamente descolocados, ¿no? La guerra les dio vuelta a la cabeza toda una filosofía de operar dentro del seno europeo. Aurora. Bueno, voy por partes porque en algunos no estoy al 100% de acuerdo con Ruth. La unión, la gran coalición entre cristianodemócratas y socialdemócratas es un poco la letra del tango: no nos une el amor sino el espanto del crecimiento de la extrema derecha. Y luego hay una cosa evidente también, la aritmética. Este Bundestag, a diferencia de los anteriores, es mucho más pequeño. Se han perdido como más de 120 escaños, y entonces a la hora de formar gobierno, eso había que tenerlo muy en cuenta. Solamente se podía formar una mayoría viable con los dos grandes partidos, que por cierto ambos han perdido muchísimo apoyo, es decir, los resultados del SPD fueron los peores de su historia, pero los de la CDU también. La CDU no ha levantado cabeza desde la marcha de Merkel, y Friedrich Merz no es precisamente el líder de la CDU ni la persona en la que la mayoría de los demócratas cristianos tradicionales hubieran confiado. Era el que estaba en ese momento, porque el partido estaba realmente en una situación dramática después de la marcha de la canciller. Así que la coalición era evidente. Los verdes iban a vender muy caro su apoyo, y se ha visto, porque dentro de este paquete financiero que ha sido aprobado está también un paquete especial para los temas de protección del medio, y además se ha conseguido también algo que no estaba previsto, y era que Alemania llegue a la neutralidad climática, es decir, que no haya ningún tipo de energía contaminante en un plazo que no supere el año 2045. Y además los verdes han conseguido que la que es ahora ministra de Asuntos Exteriores y está en sus últimos días en este mandato, sea propuesta como presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, no secretaria general, sino la presidenta de la Asamblea, cosa que ha creado muchísimo malestar dentro del propio Ministerio de Asuntos Exteriores, porque ya para ese puesto ya se había pensado en una diplomática con una gran carrera a sus espaldas. Sobre el tema del voto de los jóvenes, creo que Die Linke ha tenido éxito fundamentalmente en Berlín. En Berlín tuvieron un éxito fundamental, un 30% de votos, sobre todo en la parte de Berlín Este, pero Die Linke no ha sido un partido que haya sorprendido por su apoyo, sobre todo porque se había dividido con la escisión que protagonizó Sarah Wagenknecht. A mí también me cuesta decirlo, Ruth, no eres tú la única, el apellido se la extrae.
Pero bueno, esta señora lo que consiguió fue crearse un partido propio, bien asesorada, eso sí, por su marido Óscar Lafontaine, una figura importantísima del Partido Socialdemócrata Alemán, pero al final lo que ha conseguido es que tanto su partido como otros también de izquierda se hayan quedado fuera del Parlamento. Lo preocupante para mí es que muchos jóvenes alemanes son nihilistas y muchos de ellos, y sobre todo en la parte oriental, son absolutamente, en fin, populistas y además orgullosos de serlo. Y ahí la Alternativa para Alemania triunfa, pero no solamente en el antiguo territorio de la República Democrática Alemana, sino que tiene también presencia en 14 de los 16 parlamentos regionales de Alemania. Es decir, también está presente ya en la antigua Alemania occidental. Y ese es el peligro que representa para la democracia alemana, pero también, quién sabe si dentro de unos años no podemos tener también un Alice Weidel aspirando a la Cancillería, como es el caso de Marine Le Pen, que prácticamente Europa parece haberse resignado a la idea de que en el año 2027 el sucesor de Emmanuel Macron va a ser la hija de Jean-Marie Le Pen. Ana. Solo completar, pero bueno, lo que hemos dicho es que no había alternativa, como decía ahora Aurora, o sea, no podían pactar ni solo con los verdes la Unión, o sea que o era con Alternativa para Alemania, esa era la alternativa, o con el SPD. Y bueno, yo creo que realmente la CDU, o sea, la CDU y Merkel, o sea, lo repitió varias veces Merz, no estaba dispuesta a pactar con Alternativa para Alemania. Y bueno, al final de la campaña, yo creo que recordaréis que dio una entrevista a Alice Weidel a Bild y allí justificaba la existencia de elementos neonazis, que eso es una de las cuestiones que, por ejemplo, más se critican entre los dirigentes, y él dijo, no, es que no podemos estar pactando con una gente que tiene a neonazis y que va a querer colocar a neonazis como ministros, ¿no? O sea, eso por ahora lo tiene claro el líder de la CDU, Friedrich Merz, aunque es conservador, muy distinto de Angela Merkel, casi es la antítesis de Angela Merkel en lo bueno y en lo malo. Pero suman los dos 40%, y a mí me hacía cierta gracia que, claro, nosotros seguimos diciendo gran coalición, pero ya en Alemania se dice que ya no se puede decir gran coalición, y eso es muy significativo porque está pactando el primer partido, que tiene un 28,5%, con el tercer partido, no con el segundo partido. La gran coalición siempre ha sido el primero con el segundo partido, y esto es muy simbólico, pero es que ya no es el segundo partido, el Partido Socialdemócrata, es que ya ha quedado como tercer partido. Por eso se dice, incluso hay un debate de que tendría que ser Ciclaico o Reginegra o de otra manera, pero que no es estrictamente, y esto lo decía el redactor jefe de la DPA, no os creáis que esto lo comentaba alguien así de tercera fila, ¿no? Pero eso es muy significativo de cómo se va reduciendo, y eso es lo interesante también en cuanto al cordón sanitario, y es que como se va reduciendo tanto en las posibilidades a la hora de pactar, va a llegar un momento que si sigue creciendo Alternativa para Alemania, no va a haber manera. O sea, van a tener que pactar. O sea, y además pensemos que en Alemania el SPD no pacta con Die Linke. O sea, no es como en España. O sea, eso también es anatema. Con lo cual, las posibilidades coaliciones estarán muy reducidas. Y en cuanto a tu pregunta, pues lo están haciendo lo más rápido que pueden, porque realmente es urgente que Alemania tenga un gobierno. De hecho, el futuro canciller, porque eso también no se puede hablar de canciller entrante, es el futuro canciller, ya actúa casi como canciller en coordinación con el canciller actual. También es verdad que en Alemania eso es posible, en otros países a lo mejor no, pero en Alemania hay una dinámica por la cual, o sea, Scholz deja espacio para que si va Macron a Berlín se vea con los dos, que él tenga un protagonismo, que pueda bueno, ir marcando, como ha marcado todo el debate presupuestario, ¿no? De toda la revolución presupuestaria, ¿no? Y las líneas generales, como hemos visto, las líneas generales no han pactado todavía el acuerdo de gobierno, porque el acuerdo de gobierno también en Alemania se hace punto por punto y coma por coma,
sino que es un poco las líneas generales e incluso en cuestiones migratorias ya hay unos pasos dados que, bueno, es difícil que eso sea reversible, porque además si no sería un caos, ¿no? Y eso no estarían dispuestos y no lo han estado en otras épocas, ¿no? Ni uno ni otro, ¿no? Así que habrá, yo creo que, como decía Merz, gobierno antes de Semana Santa. Y sobre Die Linke también, a mí también me llamó la atención, también me comentaba gente en Berlín que incluso en barrios pijos estaba lleno el barrio de anuncios de Die Linke que llamaban a votar por Die Linke, que Berlín es una ciudad muy en esa línea, porque no en vano estaba en una ciudad dividida. Y también era porque yo creo que fueron muy hábiles al captar, bueno, con un nuevo liderazgo y una nueva imagen, pero fueron muy hábiles al captar ese voto de la protesta contra AfD, ¿no? De la gente que se rebelaba contra la injerencia de J.D. Vance y de Estados Unidos, de Elon Musk y todo esto, pero desde la izquierda, ¿no? Y bueno, yo creo que hay gente joven que, como decía Ruth, es verdad que el porcentaje en gente joven y mujeres sobre todo, pues sí que les hizo crecer hasta un 8 y pico por ciento, 8,7%, que vamos, ni ellos se lo podían creer, ¿no? Pero claro, también a costa de esa otra opción tan personalizada, el Sarah Wagenknecht, que se quedó por poco fuera de entrar en el Bundestag, pero también se llevaron votos que ella los había robado previamente, con lo cual así era, ¿no? Entonces, bueno, así queda configurado este Bundestag que, como ha dicho Aurora, hay que tener en cuenta que es muy diferente, bueno, no muy diferente, pero bastante, lo suficiente como para que se haya votado esa revolución presupuestaria de la que vamos a hablar ahora en el Bundestag saliente, no en el entrante, que eso ha sido una maniobra política de Merz también bastante curiosa. Primero porque a nosotros nos llama la atención que después de unas elecciones el Parlamento siga teniendo sesiones y siga operando, siga operativo. Eso en España no sucede, ¿no? Y aprovechando que seguía operativo, como los números salen mejor con este Bundestag, han aprovechado para hacer esta revolución presupuestaria, porque en el nuevo, con la presencia mucho más fuerte de Die Linke y de Alternativa para Alemania y con menos diputados en conjunto, habría sido muy difícil llegar a los 2 tercios. Yo siempre, cuando enseño este billete de la hiperinflación alemana, 5 millones de marcos, mis alumnos se quedan muy, muy sorprendidos, ¿no? Les digo que hubo un momento en que el dinero llegó a no valer nada, ¿no? Y se ven esas imágenes de gente encendiendo la cocina con billetes, o de niños jugando con billetes, o acarreando un montón de billetes para comprar un poco de pan, ¿no? Quiero que ahora hablemos de lo que hay detrás de este billete de 5 millones de marcos, que podría decir también vota Hitler, en referencia a la revolución presupuestaria, al haberse sacado de encima la austeridad constitucional, es decir, el freno presupuestario. A mí me parece que bueno, no se le ha prestado suficiente atención. Nos quedamos a veces cegados por los miles de millones de euros implicados en estas operaciones, pero me gustaría, por favor, que abordásemos este cambio, este giro copernicano, ¿no? Aurora, si quieres empezar. Sí, yo creo que este ha sido el auténtico Zeitenwende, es decir, el cambio de época en Alemania. Que un país dominado por la cultura protestante del ahorro, en fin, de no gastar más que lo imprescindible, hemos pasado de una canciller que Merkel dijo en su día que ella era tan ahorrativa como una ama de casa suava, en el sentido de ser agarrada, como podríamos decir nosotros españoles, de los catalanes, pues hemos pasado eso a un Gastón que se ha convertido ahora el señor Merz, que viene de un partido que precisamente lo que ha estado durante prácticamente toda la posguerra es hablar de la austeridad y de todas formas de hacer una economía de mercado, pero una economía social. Bueno, pues ahora estamos en un momento en el que se puede gastar un montón de cosas, no porque, en fin, los alemanes lo hagan porque se hayan vuelto locos, sino porque las circunstancias geopolíticas lo exigen.
Hay que decir que Merz ha incumplido una de sus promesas de campaña electoral. Él dijo que el tema de la deuda, del freno de la deuda, era un tema sagrado, que él no quería tocarlo. Luego, en reuniones, en fin, daba a entender de que tal vez podría considerarlo, pero su programa de gobierno no estaba para nada rebajar la deuda y de hecho él dijo que su prioridad número 1 era el crecimiento, es decir, sacar a Alemania de la recesión. Así que, pues otra vez, obligado te veas, ha tenido que cambiar sobre la marcha los papeles y ahora la pregunta que se hacen los alemanes es, por una parte, ¿quién va a llevar a cabo toda esa transformación? Es decir, ¿quién es el ministro de Economía en la sombra? Que de momento no lo sabemos. No sabemos si el actual ministro de Defensa saliente, Pistorius, que es una persona muy popular, el político más popular de Alemania, podría cambiar el cargo de defensa por otro cargo importante. También hay enormes dudas sobre cómo llevar a cabo todo este gasto económico, teniendo como tenemos una Alemania que es lo contrario de la era digital, donde la burocracia impide llevar a cabo cualquier tipo de proceso porque nos perdemos en papeles. Y sobre todo, cómo se va a llevar a cabo esta historia, teniendo en cuenta que los socialdemócratas y los demócratas cristianos en muchos temas, y sobre todo en el tema social, están todavía bastante distantes los unos de los otros. Entonces, es el viejo tema de el dinero que se va a dar para las infraestructuras, una parte de ellos va a ir, por ejemplo, para ayudar a las madres solteras, una parte de ellos va a ir para crear más puestos de trabajo y más guarderías. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este endeudamiento, digamos, autorizado que han aprobado los alemanes. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo veo sí, como plantea Aurora, es un cambio, no es el fin de la heterodoxia fiscal alemana. Lo que pasa que me da la sensación de que es verdad que se pone en marcha este proceso de reforma en términos constitucionales, pero que se hace fundamentalmente orientado a la industria de defensa, ¿no? Y de hecho se hace para ayudar a las grandes empresas industriales alemanas en algunos casos a hacer una transición en sus modelos de producción, como es la Rheinmetall, que pasa de producir coches a producir, como ha dicho ya, que iba a producir municiones, ¿no? Fundamentalmente, o la KNDS Deutschland, que plantea la reconversión de su planta de vagones de tren en la construcción de vehículos blindados, ¿no? De varios tipos, además. Es decir, ya está todo como muy irvanado y yo la sensación que tengo es de que efectivamente Merz, por la llegada de Donald Trump y la posición de Donald Trump en relación con OTAN, ha dado un viraje muy rápido y yo creo que eso, bueno, pues le sitúa ya de entrada en una posición de fuerza, un viraje muy rápido a la posición clásica alemana de alineamiento con OTAN, y se dio muy rápidamente cuenta de por dónde tenía que ir, el proceso de toma de decisiones en el caso alemán, incluso sin haber formado gobierno aún, ¿no? Y esto, bueno, pues lo que hace es, entre comillas, matar, en mi opinión, dos pájaros de un tiro. Por un lado, lo que hace es poner de nuevo a Alemania en el mapa europeo. Estamos todos esperando a que llegue Merz y empiece a tomar decisiones ejecutivas, más allá de esta quiebra de la heterodoxia fiscal alemana. Pero además lo que hace es también dar un vuelco si todo va bien, al sistema económico alemán, que ya se estaba hablando de que iba a entrar en un tercer año de recesión. Entonces, con esta cantidad de dinero que se mete a las industrias armamentísticas, lo que se intenta es provocar una doble jugada. Por un lado, poner en marcha procesos de modernización e industrialización de las industrias, de unas industrias alemanas que necesitaban revitalizarse de alguna manera. Es la excusa perfecta. Tenemos un problema en el este. Tenemos que reubicarnos porque ya no tenemos energía barata, nuestra industria está obsoleta, estamos en lo analógico, tenemos que ir más allá.
Y por otro lado, además, haría, digamos, con parte del epicentro de la producción armamentística europea, que es en donde está el marco europeo en estos momentos, ¿no? Como hemos visto esta mañana con la presentación del libro blanco de la defensa. Y este proceso de reconversión, en el caso alemán, si lo hacen rápido, pues sería de la industria más puntera que podría tener Europa en esa Europa de la defensa. Por tanto, la cosa es ver si realmente le va a funcionar el plan, porque se trata de atajar por un lado la recesión, de, digamos, colmar, digamos, crear puestos de trabajo, revitalizar la industria, poner a Alemania de nuevo en una situación de fuerza, y al mismo tiempo tiene que convencer a una buena parte del electorado que no votó por él, de las virtudes de este cambio de paradigma. Y veremos si lo consigue con unas fuerzas a la izquierda además muy debilitadas, ¿no? Para otro tipo de reivindicaciones que, como decía Aurora, la socialdemocracia alemana está en sus horas más bajas. Veremos si es capaz de reaccionar también esa socialdemocracia, pero no tiene la capacidad ni la fuerza ahora mismo de hacer un contrapeso, digamos, hasta estas iniciativas políticas. No creo que se vayan a encontrar, y sobre todo con Pistorius liderando el partido, si es que finalmente lo lidera él, em, en una posición de reivindicar cuestiones de tipo social. Y esto puede tener una doble variante, una derivada, mejor dicho, en relación con el voto de extrema derecha. Ana. Bueno, yo creo que no nos olvidemos que los socialdemócratas sí están en sus horas más bajas, pero van a formar parte del gobierno y, y están negociando. O sea que algo influirán. De hecho, Merz tampoco quería hablar de subir el salario mínimo y ya han pactado ya una subida. O sea que todo es... Merz no es un hombre de consenso, es una de las cuestiones que antes lo comenté y me gusta. Quería decirlo de la dificultad, decía el otro día Marc Bassets en una crónica en El País, la mayor dificultad que ven a la hora de pactar y de negociar con Merz es que es muy impredecible, de una manera muy distinta y de alguna manera muy impulsivo para ser alemán, en una manera muy distinta a Trump, pero sí que es una persona que puede variar lo que dice y lo que luego hace, ¿no? Y eso es una de las cuestiones que decían que podía ser un problema, ¿no? Eh, no nos olvidemos que, a ver, yo creo que lo del freno de la deuda es una barbaridad, era una barbaridad, o sea, tal y como está el país, o sea, que tenga un límite para gastar un país en recesión y un país con las infraestructuras como están, es una auténtica barbaridad. Y no solo, no solo por eso, sino porque Alemania dependía su seguridad de Estados Unidos, totalmente. Y ahora mismo se está dando cuenta, y yo creo que hubo como dos llamadas para Merz muy importantes, y es que tienes al vicepresidente diciéndote que no, que hombre, que pactes con la ultraderecha, que no hay ningún problema y que son un partido como cualquier otro y que tienes que pactar y con o sea, en la conferencia de Múnich, nada menos, que es como, vamos, la élite de la seguridad global. Y, y, y luego además vio cómo trataban a Zelensky en la Casa Blanca, por ejemplo, ¿no? Entonces te das cuenta que realmente que él es el que lo ha verbalizado, porque yo creo que él es mucho menos diplomático que puedan ser Macron o Starmer. De hecho, tenemos que trabajar en la independencia de Estados Unidos, o sea, tenemos que ser independientes de Estados Unidos. Y tú no eres independiente de Estados Unidos si no tienes un ejército como es debido. Es que en carros de combate, Polonia tiene más carros de combate que Francia, Reino Unido y Alemania juntos. O sea, eso no es realista si tú quieres ser una mediopotencia europea. Y parte de toda esa inversión que han anunciado, además de lo que han negociado, muy bien negociado los verdes, porque fue una equivocación de Merz, yo creo, dejarlos de lado, no tener en cuenta que iba a necesitarlos y luego eso le ha costado caro, en infraestructuras también, o sea, se va a dedicar a industria de defensa, a la revitalización de la industria también, que también está muy necesitada, y luego en infraestructuras, que eso es muy necesario. Es verdad que es muy difícil y muy complicado cómo se va a poner en marcha, sobre todo, como decía Aurora, porque es un país con una burocracia terrorífica y que no está acostumbrado, o sea, no tienen el impulso, o sea, yo lo veo aquí, o sea, es, como estoy en Polonia, yo veo la diferencia. Aquí es todo lo contrario, es una sociedad súper dinámica y donde no hay
tanta burocracia para poner un nuevo negocio, para establecer, para cambiar el paradigma. En Alemania no sucede eso. Eso va a ser complicado cómo invertirlo y cómo gestionarlo, pero que se necesitaba la posibilidad de poder gastar, yo creo que sí que se necesitaba y que un país como Alemania necesita gastar. Bien, vamos a abordar el último bloque y es más desestructurado. O sea, Alemania como ejemplo de todas las dependencias europeas, la dependencia tecnológica, demográfica, energética, de seguridad, la dependencia en determinados mercados. ¿Qué perspectivas veis a partir de ahora a todas esas dependencias que son también dependencias de Europa? ¿Creéis que Alemania va a liderar ese cambio? Esto que decía Merz en la noche electoral, vamos a empezar por independizarnos de Estados Unidos en materia de seguridad. ¿Qué perspectivas veis a este nuevo tiempo tan desesperado, por otro lado, tan poco esperanzador en Alemania? ¿Quién quiere empezar? Bueno, si me permitís, yo creo que Merz tiene una responsabilidad histórica enorme. O sea, ya no solamente de cara a sus conciudadanos, sino que en realidad toda Europa está esperando que se ponga en marcha por fin ese liderazgo fuerte. Es decir, hay una nostalgia de Merkel, de cierta manera, que ella sí que en su momento era la mujer más poderosa de Europa y que después se creó este vacío que va a rellenarlo precisamente una persona que es uno de los enemigos íntimos de Merkel. Hay muchas dudas sobre qué es lo que va a hacer Merz y sobre todo muchas dudas de si este realmente es un hombre de consenso. Él es un hombre que, bueno, su carrera la forjó en el Parlamento Europeo. Es una persona que, bueno, pues era uno de los fieles de Wolfgang Schäuble y, por ejemplo, en el tema europeo, él es también schäublista en el sentido de que hay que colaborar con los franceses, pero sobre todo también hay que estar del lado de los franceses en aquello de que la Comisión Europea no sea demasiado fuerte. Es decir, que Europa sigue siendo una Europa, no digamos un club donde todos son iguales, sino donde los gobiernos son los que tienen que decirle a la Comisión qué es lo que tiene que hacer y no al revés. Y ahí nos encontramos con otro problema. Al frente de la Comisión Europea está una persona muy próxima a Merkel, que fue además ministra con Merkel en 3 ocasiones, y ahí vamos a ver también cómo es el equilibrio de poderes, es decir, si va a ser Ursula von der Leyen la que le va a decir a Merz qué es lo que tiene que hacer o si va a ser al contrario. Creo que, por ejemplo, otro de los grandes asuntos que tiene que propiciar Merz es que hace Europa no solamente de cara a Estados Unidos, que está bastante claro, sino de cara a otro de los grandes temas, y es la competencia china. No olvidemos que Alemania es un país exportador por encima de todo y que él tiene en los últimos años también un problema enorme con la invasión de productos chinos. Y por otra parte, tendrá que hacer una de sus primeras visitas, y él además como hombre de negocios que ha sido, una de sus primeras visitas, aparte en fin, por supuesto, París y Bruselas, tendrá que ser Pekín, porque hay mucho dinero que tiene que perder o que ganar en el continente asiático y que de alguna manera forma parte de la supervivencia de esa industria alemana que está pidiendo también un liderazgo fuerte. Es decir, no dejemos que los chinos nos coman. ¿Quieres ir, por favor? Sí, yo creo que vamos a ver ese choque con von der Leyen, no solamente porque ella sea, digamos, del lado de Merkel, sino porque Ursula von der Leyen quiere ganar mucho más poder para la Comisión de lo que tiene hasta ahora, especialmente en el ámbito de la defensa. Y ahí probablemente veamos ese choque entre 2 alemanes, que uno será Merz y otro será von der Leyen, pero no solo, quiero decir, habrá más actores operando en ese ecosistema. Entiendo que lo que va a querer sobre todo es afianzar o reforzar de alguna manera un eje franco-alemán que ha estado muy deteriorado en los últimos años. Entiendo también que va a intentar evitar que no entre de la forma en la que está haciendo Polonia, porque además tiene un modelo
alemán propio en materia de política de defensa. Los polacos es verdad que han incrementado muchísimo el gasto en defensa, pero ha sido a base de comprar fundamentalmente a Estados Unidos armamento. Por tanto, no tienen esa autonomía, no tienen una propia autonomía estratégica. Es verdad que han incrementado el gasto, es verdad que tienen un ejército de los más potentes europeos, pero no operan en la lógica de autonomía estratégica, sino de la pura defensa, ¿no? En sentido estricto. Yo creo que los alemanes también por su propia idiosincrasia lo que quieren es tener sus propias fábricas, volver a ser punteros en esa fabricación de armamento, y todo aquello que no les compraron los polacos porque se lo dejaron de comprar y se lo compraron los americanos, ¿no? Por esa obsolescencia industrial alemana. Bueno, pues volver a situarlos en ese centro, ¿no? En relación con las relaciones con China, sí, yo creo que también va a haber choques con von der Leyen. Ya estamos viendo cómo la Comisión está iniciando conversaciones con países asiáticos en términos, ¿no? Como con China, como digo, con India, pero también con China. Se ve como un giro, digamos, ante esta situación de quiebra del lazo transatlántico con Estados Unidos. Se ve como un giro desde Bruselas hacia una aproximación a China en términos estratégicos, y ahí pues bueno, pues puede chocar también con esa competencia comercial que han tenido fundamentalmente en cuestiones como por ejemplo el coche eléctrico en el caso de Alemania, ¿no? A partir de ahí, decías, como un piloto, ¿no? De lo que puede suceder a una mayor escala en Europa, y efectivamente, porque la cuestión aquí es si va a poner en marcha procesos de innovación tecnológica, por ejemplo, Alemania, en la medida en lo que lo está requiriendo, digamos, la construcción de esa autonomía estratégica europea. No sé si está en condiciones efectivamente de dar ese paso adelante, si lo va a querer hacer además de manera coordinada con otros estados, porque esto es una de las claves de la construcción de la autonomía estratégica, si se va a hacer en clave estatal o si se va a hacer en clave de coordinación europea. No hablo de Unión Europea, pero sí de coordinación e interoperabilidad de todos los mecanismos que se están poniendo en marcha. En cuanto a lo energético, bueno, pues esto va a ser todo un tema. Porque ya está empezando, ¿no? Están empezando a haber también rumores, ¿no? De reapertura, por ejemplo, del Nord Stream, en los cuales, bueno, pues hay, por supuesto, industriales interesados en que eso suceda, porque evidentemente les puede favorecer una mayor competitividad. No está tan claro cómo pueda conseguirse eso en un corto plazo, digamos, de tiempo, y sobre todo no está nada claro cómo va a terminar tampoco y en qué plazos si se va a alcanzar un alto el fuego, algún tipo de tregua o una paz en el caso ucraniano. Pero sobre todo me da la sensación de que Alemania va a tener que empezar a asumir que ya no es el líder europeo que fue hasta Merkel, ¿no? Han pasado demasiadas cosas y va a tener que operar, digamos, en un ecosistema en el que no está acostumbrado. Ya no va a solo tener que negociar con París, sino que va a tener que negociar con otras capitales, y estoy pensando en Varsovia, estoy pensando en Roma, y quizás, al menos esto es un deseo, ¿no? También con Madrid, ¿no? Que se pudiera, digamos, desde la Europa del Sur, y en términos además de potencia mediana dentro del marco europeo, pues también que se hicieran ese tipo de geometrías en el marco europeo. Ana, Sí, yo creo o sea, no estamos en un momento de liderazgos únicos, y menos porque las potencias europeas no son superpotencias. Entonces, sí, yo creo que además Merz está pensando en un coliderazgo con varios, con Francia sobre todo, con Macron. De hecho, ha empezado a plantear la cuestión del paraguas nuclear con Francia. Eh, con Varsovia, porque realmente tiene interés en que haya una reconciliación y que haya un acercamiento a Varsovia, y es de los que dice, si hubiésemos escuchado a los polacos antes, no habríamos aprendido de cómo había que relacionarse con Rusia.
Con los bálticos y con los nórdicos. Yo ahí no veo a España porque España en la última reunión de, por ejemplo, de ministros de defensa en París no estaba y yo creo que el futuro es muy claro. O sea, o estás en un lado y tienes muy claro cuáles son las cuestiones en las que hay que invertir a partir de ahora, cuáles son los enemigos, cómo hay que combatirlos, cómo hay que trabajar en la independencia energética, independencia de seguridad o no. No se puede estar en todas partes. Por ejemplo, a mí hoy me hacía gracia hoy esto de Sánchez diciendo que no le gusta la palabra rearme. Bueno, pues perdona, o sea, pues te la podemos decir de otra manera, rearme, o sea, no hay otra. Entonces yo creo que él sí tiene claro que hay que rearmarse. Por ejemplo, Mersi nos está con estas historias, ¿no? Y es un país que ha sido un país forzado a no tener, bueno, que hasta acordaos de Fischer cuando le echaron la tinta cuando defendió la intervención en Kosovo, o sea, un país que no podía intervenir en el exterior, ni siquiera en misiones de paz, ¿no? Y él ahora lo tiene claro. Yo creo que lo de Nord Stream sería clave, o sea, es clave que desde Alemania se sepa que incluso con una paz como sea, con un Nord Stream no hay manera, o sea, no se puede volver a resetear la relación con Rusia porque mientras esté Putin, mientras no sea una Rusia democrática. Y si empiezan a plantearse, no, es que claro, es que ahora, es que no, entonces volvemos otra vez a las dependencias de la misma forma, ¿no? Y en cuanto a la relación con China, yo creo que es una relación complicada porque es una relación en la que se está dando la vuelta de la primero Alemania, o sea, China, Alemania exportaba y era un paraíso para exportar a China y ahora al revés, o sea, cada vez Alemania está importando más productos de China que les resultan fundamentales, entonces cada vez está siendo más mayor la dependencia de China y eso es complicado de llevar, sobre todo un país como China que está de alguna manera está en la misma línea de actuación que Rusia, Irán, Corea del Norte, aunque mantiene otra fachada, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero bueno, está en la liga de las autocracias. Entonces, eso es algo que yo creo que lo decía Munge y es verdad, que durante muchos años Alemania es un país que no ha querido mezclar la geopolítica con lo que es las consecuencias de tener una determinada posición en el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, con China empezó a defenderlo Helmut Schmidt, y les llevó hasta no decir nada sobre Tiananmen. Entonces, cuando llevas al extremo esa posición pragmática mercantilista, pues te hace no ser coherente luego en la defensa de tus propios principios, ¿no? Entonces, no es que vayas a decir como Baerbock, es que Xi Jinping es un dictador. Eso ya es un extremo más para ser una ministra de Exteriores. Pero tienes que tener en cuenta que si dependes de China, pues dependes de una autocracia y dependes de un país como China, o sea, gobernado por sí y es muy peligroso, como lo ha sido depender de Rusia, ¿no? Y estamos viendo que también depender de Estados Unidos se acaban eligiendo a alguien como Donald Trump, ¿no? Muy bien, pasamos a la ronda de preguntas. Y Aurora decir algo, creo. Solamente decir una historia que a mí personalmente me preocupa, aparte de la amenaza rusa en fin, y el desorden mundial. En estos momentos se está hablando cada vez menos de cambio climático. Y creo que esto es una cosa que Europa no puede dejar al lado y no puede dejar de seguir invirtiendo en esas energías limpias. Y me parece que este es un reto que no podemos mirarlo, digamos, a corta distancia ni a media distancia, sino es que es el día a día, ¿no? Y me parece que eso Europa en estos momentos se está dejándolo completamente de lado. Bien, retomamos hilos sueltos con ayuda de las preguntas de nuestra audiencia. Vamos a lanzar como media docena de preguntas y no hace falta que todas contestéis. La que os sentáis más interpelada de alguna manera podéis contestar y vamos a intentar introducir, plantearlas el mayor número posible de cuestiones. Félix Iraola se pregunta, ante la ruptura del atlantismo, ¿qué alternativas
posibles existe? ¿Es posible una alternativa de la Unión Europea liderada por Alemania, algo más transversal, una Liga de la Justicia con Canadá, Iberoamérica, China, Unión Europea? Ante el vacío del vínculo atlántico, alternativas. ¿Quién quiere contestar? Que se está poniendo sobre la mesa es una, ¿no?, una coalición de willing, ¿no?, de los voluntarios, que no es y que trasciende el marco de la Unión Europea y trasciende también el marco OTAN, es decir, es una especie de, bueno, pues eso, de alianza intergubernamental de aquellos que quieren ir un poco más allá, ¿no? Y yo creo que eso es interesante en la medida en la que lo que se está mostrando es que la Unión Europea, igual que ha servido para articular un mercado único y un proceso de integración económica solvente, no va a servir para crear una Europa de la defensa integrada políticamente y en materia de defensa también solvente, porque las posiciones no se ha avanzado lo suficiente en materia de integración política dentro de ese mercado único y las posiciones de los distintos Estados miembros no confluyen, digamos, en los mismos puntos y no hay una percepción de amenaza similar en toda la geografía, de la Unión Europea. Y por tanto, bueno, pues las alternativas son escasas. No me veo en un horizonte corto la creación de un ejército europeo, ni muchísimo menos. Más bien veo ese rearme efectivamente de los distintos estados incrementando el Producto Interior Bruto, pero eso no construye ni disuasión ni tampoco autonomía estratégica, me temo. Jesús Sánchez se pregunta, eh, mm, insiste en que la Unión Europea tiene capacidad, medios, talento, población, mercado, para ser una potencia como tal, con peso e influencia en el mundo. Él echa a faltar la cuestión del liderazgo. Y se pregunta si es posible reconstruir el eje París-Berlín, que ha sido el motor de la Unión Europea, pero ahora es un motor evidentemente gripado, o si se intuye un nuevo liderazgo dentro de la Unión Europea. Bueno, no sé, yo creo que va más allá del París-Berlín. Yo estoy viendo a un Starmer, por ejemplo, que está haciendo, o sea, está volviendo a Europa. Europa de otra manera, ¿no? Por la fuerza de los hechos. Y además está haciendo de puente con Estados Unidos, porque es una amistad especial la que tienen y que quiere seguir conservando y que de alguna manera trata de conservar en la manera, o sea, de la forma que se pueda. De hecho, por ejemplo, gracias a la diplomacia británica se retomó la conversación entre Zelensky y Trump, y esto parecía realmente complicado, ¿no? Fueron los que trataron de ver cómo se podía articular ese nuevo vínculo, ¿no? Y consiguieron que volviera la conversación, aunque pueda ser una conversación bastante frustrante por alguna manera. Yo veo Starmer, yo veo a Macron, veo Merz tiene ganas de ocupar ese papel, yo creo, y además fue el que dijo Alemania ha vuelto, pero veo también a los bálticos, veo a los nórdicos y veo a Polonia y veo a Donald Tusk. Creo que tiene que haber un reparto de papeles y son varios los que van a estar liderando, ¿no? Y solo un apunte sobre lo que ha dicho antes Ruth. Yo creo que la disuasión sí se construye con armas. O sea, yo creo que los países que están mejor armados se defienden mejor. Es decir, Putin no se atreve con un país que esté bien defendido o que tenga una buena alianza detrás. O sea, se atreve mucho menos que con un país que está muy bien, que todos estamos a favor de la paz, pero vamos, que se va a atrever mucho mejor un enemigo, una amenaza con alguien que está indefenso que con alguien que está muy bien defendido, ya con potencias nucleares, ya te digo. Bueno, la disuasión en el caso europeo necesitaría de
armas nucleares y desde luego no de 27 mini ejércitos. Eso no genera disuasión, lamento decir. Pues muy armados hasta los dientes que estén los 27 ejércitos. Eso no tiene una capacidad de rechazo ni disuasoria, ni muchísimo menos con una potencia militar como puede ser la rusa. Bueno, la potencia militar rusa no ha podido con Ucrania en 3 años de guerra. O sea que Entonces, ¿para qué armarnos? no, quiero decir, no, pero Sí, no ha claro. podido porque tiene 1 millón, o sea, porque ya empezó en el 2014 y es un país que en 10 años se preparó su ejército y ahora es un país que no era el de 2014 y por eso llevan esa potencia militar rusa tan impresionante, llevan 250.000 muertos, casi 1 millón de bajas, pero claro, como tienen un arsenal inmenso de gente que pueden perder sin que nadie lo... No tienen capacidad militar ahora mismo de invasión. Lo que pasa es que tienen la bomba nuclear. Claro, claro, ese es el Entonces, claro, problema. Eso es disuasivo, con pero eso, con 27 ejércitos convencionales que no sean interoperativos, que no sean bien coordinados, por no, muy porque armados que estén, no funciona y no genera disuasión. Eso es lo único que he no dicho. creo, sí, no creo que es en lo que estén pensando cuando están hablando de rearme en Europa, de 27 ejércitos y cada uno por su lado. O sea, están hablando de Bueno, eso lo ha dicho interoperabilidad. Caracalas, ¿eh? Eso lo ha dicho O Caracalas. sea, no están hablando de hacer 27 ejércitos. Eso lo ha dicho Caracalas y de hecho el libro blanco que se ha presentado hoy Sí, lo que ayer. plantea es que habrá compras conjuntas en las cuales el 65% de esas compras tiene que tener Made in Europe, Sí, sí, pero no aplica de manera vinculante a las compras individuales de estados. Es claro. decir, no hay una exigencia y de hecho hay estados ya que están dicho que van a seguir comprando a Estados Unidos. Eso no genera, Claro. eso no quita dependencia norteamericana, ni mucho menos. Bueno, Vamos a seguir veremos. avanzando. De aquí a 5 años. Vamos Sí, a seguir avanzando en las preguntas de la audiencia. Hay siempre interés por el ángulo de España. Frances Holmes se pregunta cómo puede ser la relación de España con Alemania en esta nueva época política para Alemania. Y también hay una pregunta particular sobre Olaizola. ¿Cómo va a afectar a la industria española este rearme alemán, esta reindustrialización alemana? Bueno, yo me imagino que las empresas armamentísticas españolas probablemente bueno, vean un horizonte de negocio que les puede interesar, pero todo dependerá también de qué gobierno tengamos. De momento, lo que está quedando claro en estos momentos es que España, por los conflictos internos que tiene con los socios de gobierno, es incapaz de admitir que estamos en un momento que toca rearmarse. Ha quedado claro hoy que el presidente del gobierno, como decía Ana, ha dicho que no le gusta esta pregunta. Y por otra parte, si Pedro Sánchez va a tener también dificultades para aumentar el presupuesto actual de 1,28% del PIB hasta llegar al 2 o al 3%, que sería lo deseable, pues me parece que la posición de España no es precisamente protagonista, sino más bien de escurrir el bulto todo lo que sea necesario, porque está claro que aunque el PP teóricamente, naturalmente, estará a favor de reforzar Europa y reforzar la Europa de la defensa, pero en la batalla política interna y miope que lleva, pues todo lo que diga el gobierno va a decir a la contra que no. Merz con Pedro Sánchez puede entenderse, pues seguramente en muchos temas europeos, pero es que Pedro Sánchez en estos momentos es rehén de unas circunstancias políticas que le son desgraciadamente muy adversas y que hacen que España no tenga el protagonismo que en condiciones normales podría o debería de tener. Yo creo que tal vez si hubiera elecciones anticipadas en España, que no creo, y con un gobierno del Partido Popular, el entendimiento sería mucho más fácil, pero Partido tampoco, Popular y Vox. además, pero con un partido Popular que no sabe cuánto de derecha o de ultraderecha es y con un líder que francamente, si por algo se caracteriza es por su falta de claridad y de liderazgo, pues muy lejos no vamos a llegar. José María Chacón apunta también algo que no hemos tocado y creo que es bastante importante. Política migratoria. El gran fiasco
de asumir 1 millón de refugiados y cómo ha reventado la política de Alemania y cómo existe en muchos países una rebelión electoral contra esta ola de inmigración en los 3 últimos años, 15 millones de personas mínimo, y cómo esto está teniendo un impacto muy grave. ¿Creéis que se puede revertir ese, digamos, contestación o cómo puede Alemania asimilar esta cuestión? Bueno, la asimilación de los inmigrantes, sobre todo los de la oleada del año 2015, mal que bien se ha llevado a cabo. Es decir, si está habiendo atentados, no son atentados masivos protagonizados por inmigrantes. Hay también locos con pasaporte alemán que también en fin, llevan a cabo ataques contra ciudadanos indefensos. Yo creo que a pesar de los pesares, Alemania ha conseguido asimilar a un montón de personas que llegaron a sus puertas y que siguen llegando precisamente porque saben que el estado de bienestar hasta ahora les permitía vivir en unas condiciones más o menos dignas. Es cierto que tanto Europa como Alemania han girado a la derecha y que las políticas de asilo que se van a llevar a cabo a partir de ahora van a ser mucho más exigentes, pero tampoco neguemos un hecho que es evidente. No le ha dado el gobierno alemán, ni el actual ni los anteriores, mucha propaganda, pero en Alemania se ha estado deportando a inmigrantes en el aeropuerto de Frankfurt todos los días y además se inició en los últimos 12 meses una política de deportación o expulsiones en caliente o en frío, como queráis, pero bueno, expulsiones en avión de afganos y de sirios, sabiendo, como sabemos, que la situación en esos países en cuanto a seguridad no es precisamente la más ideal. Ahora, otra de las cosas que tampoco Alemania va a poder llevar a cabo, como se pretende el nuevo gobierno y sobre todo Merz, es agilizar, por ejemplo, todo el trámite burocrático de las personas que llegan a Alemania pidiendo asilo o pidiendo refugio. ¿Por qué? Por el tema de la burocracia y por el tema de que la digitalización sigue siendo una asignatura pendiente. Bueno, Voy a agrupar. en ese Sí. sentido, no quería decir solo una cosa, en ese sentido es que quizás no le va a hacer ni falta a Merz acelerar nada porque ya von der Leyen ha lanzado una innovación política y de apertura de centros de deportación de solicitantes de asilo en países terceros, ¿no? Para agilizar precisamente las burocracias de los estados, ¿no? Y eso es buena muestra, digamos, del retroceso en materia de derechos fundamentales que estamos viviendo en Europa, que también, en mi opinión, es una de las principales amenazas que tiene una Unión Europea que supuestamente se ha construido sobre la democracia y el Estado de Derecho. Efectivamente, Y solo, de y solo Meloni. una cuestión. Hay un relato de la inmigración, o sea, que pensemos que en esos estados del este de Alemania es donde hay menos inmigración y es donde más votan a Alternativa para Alemania, pero Alternativa Alemania construye el relato de que cuando sucede algo, o sea, aprovecha cada ataque para remarcar que la persona es extranjera y si luego se desmiente que esa persona no lo es o lo que sea, da igual porque ya se ha difundido. O sea que hay un relato que no solo pasa en Alemania, pasa en toda Europa, Bueno, ¿no? es que ese relato lo ha comprado el centro derecha y el centro izquierda también, en el caso alemán de manera clarísima, además. Entonces, no hay, es indistinguible ya de la extrema derecha en el ámbito de la política, de las políticas migratorias, y es algo que estamos viendo a lo largo y ancho de toda Europa. Quiero decir que no es tampoco exclusivo de Alemania. En Alemania ha quedado de manera muy evidente con el gobierno de Scholz, pero lo vemos en todos lados. Entonces, el peligro de la cuestión de la vulneración de derechos fundamentales para las personas migrantes no recae solamente o de manera exclusiva en las posiciones de extrema derecha, sino en los partidos sistémicos, fundamentalmente, que son los que han aprobado, por cierto, el Pacto de Migración y Asilo, que vulnera directamente el derecho internacional del asilo. Ah, para terminar, quiero agrupar varias preguntas que tienen que ver con Ucrania. Llegamos a tiempo, llega Alemania a tiempo para revertir o, digamos, compensar la renuncia de Estados Unidos a seguir respaldando a Ucrania y
la terrible alianza entre Trump y Putin. ¿Puede, digamos, este esfuerzo presupuestario compensar la salida de Estados Unidos? ¿Existen capacidades, existe voluntad política de sostener a Ucrania? Y en esto sí que podéis intervenir todas, si queréis. Bueno, Scholz se le No, dale tú, no. A Scholz se le reprochó precisamente ser demasiado cauto en el tema de ayuda, sobre todo ayuda logística a Ucrania. Aprobaba medidas económicas, pero lo que estaban pidiendo los ucranios era tanques, era armamento pesado, era know-how, y eso los alemanes, por esa tradición histórica que todos conocemos, eran bastante recelosos. También porque Scholz, como buen socialdemócrata, es una persona que bueno, considera que con Rusia es mejor llevarse bien que llevarse mal, entre otras cosas, porque las tornas pueden volver y porque, bueno, están demasiado cerca, ¿no? Con Merz, afortunadamente para los ucranios, la posición, por lo menos lo que él ha anunciado, es una política mucho más afirmativa, mucho más de apoyo explícito y tal. El tema es que económicamente, hasta que esas ayudas y esos, sobre todo ayuda no solamente económica, sino ayuda logística se haga realidad, pues van a tener que pasar un par de años, ¿no? Con lo cual, volvemos a lo que comentaba Ruth. Si no tenemos, digamos, un ejército, sino varios ejércitos, si se produjera un mínimo ataque nuclear de la parte rusa, dentro de Alemania tenemos bases norteamericanas con soldados norteamericanos que son capaces de llevar a cabo ataques con armas nucleares con pilotos norteamericanos. Quiere decir que están en una situación casi como de guerra fría, Alemania como país ocupado, donde hay armas norteamericanas que pueden ser utilizadas contra los rusos, pero los alemanes en ningún caso podrían mandar un destacamento ni una división a luchar contra los rusos si ellos de buenas a primeras se plantaran a las puertas de Berlín, es lo que quiero decir, ¿no? El ejército alemán durante muchísimos años ha sido un tema tabú, el que tuviera protagonismo, el que estuviera bien financiado, el que estuviera bien armado, y las consecuencias ahora están a la vista. Yo creo que la clave también es la voluntad política. O sea, por supuesto que hay capacidades de Estados Unidos que no se pueden sustituir de un día para otro. O sea, no hay defensas antiaéreas, dependen de la información de inteligencia los ucranianos, pero aún así los ucranianos ahora tienen un nuevo misil, es una guerra de drones, aún así los ucranianos es difícil que vayan a aceptar una capitulación. Y eso es una cosa que yo creo que ni entiende Putin ni entiende Trump. O sea, que igual que Putin creía que en 3 días iba a conquistar Kiev y iba a someter al país, lo que, por ejemplo, dice la gente que ha estado en el frente es que los soldados que están en el frente no están dispuestos a rendirse de una manera de entregarlo todo y de capitular, ¿no? Entonces, a los ucranianos los van a tener que hacer caso sí o sí, porque si siguen combatiendo van a seguir. La voluntad política de Europa, si realmente van a querer, vamos a seguir como parece y como dicen en las declaraciones, tanto Macron como Starmer, como Merz, que lo dice claramente y que incluso está dispuesto a enviar los Taunus, pues yo creo que vamos a verlo en breve, porque Estados Unidos se va a retirar y se va a retirar también de Europa. Yo creo que va a ir poco a poco retirándose de Europa también. Así que llegará la hora en la que solo lo veremos. Sí, yo coincido con las compañeras que es una cuestión con Ana, que es una cuestión también de voluntad política, pero no solo de voluntad política. No sé quién o qué países, solamente las 2 potencias nucleares han accedido a desplazar tropas sobre el terreno en Ucrania,
en caso de que se retirasen, digamos, todo el apoyo logístico a través ¿no? de Starlink y demás en la inteligencia y demás de los Estados Unidos en Ucrania. Y lo que todos los analistas en el ámbito de la seguridad y la defensa dicen es que con una salida de Estados Unidos, Ucrania podría aguantar como muchos 6 meses, ¿no? Los envites rusos. Por otro lado, la opinión pública ucraniana está cambiando sus posiciones, ya está por en más del 50% las personas que dicen que quiere que acabe ya la guerra, y el número de deserciones en el frente se ha incrementado de manera exponencial en los últimos meses, porque no han podido tener rotaciones, porque están exhaustos, porque la cuestión demográfica está haciendo mucha mella en el frente ucraniano, y porque además ya están viendo que lo que quiere el gobierno además es volver ¿no? La ciudadanía también está viendo que quiere una nueva ronda de reclutamiento para los jóvenes, y está reduciendo cada vez más los años, ¿no? de ese reclutamiento, ¿no? Yo creo que estaban ya llegando a los 18 años. Por no hablar de todos los desertores que están en Europa Occidental, entre otros lugares en España, ¿no? Todos los varones que hayan podido salir de Ucrania en edad de combate lo han hecho. Entonces, la situación yo creo, en mi opinión, es crítica en el frente ucraniano, y la cuestión es que yo creo que fundamentalmente el plan que se ha presentado estos días en Bruselas es no tanto un rearme de Europa como un rearme de Ucrania. Es decir, no se está operando en los términos de incremento de la disuasión, o al menos en el corto plazo no lo es, ni por supuesto de creación de autonomía estratégica, sino de compra rápida de armamento para ser enviado a Ucrania, y que pueda reemplazar en el menor tiempo posible el armamento norteamericano que esté por llegar, o que se pueda llegar a quedar bloqueado. Pero en todo caso es verdad que hay carencias que son muy difíciles de reemplazar, incluso con voluntad política, que tampoco existe. Pero incluso si la hubiera, hay determinadas carencias que son complicadas, ¿no? de reemplazar en el caso. Y además Zelensky es consciente de ello, ¿no? Por eso va a negociar con Bruselas y al día siguiente se da media vuelta y se va a firmar un acuerdo con Donald Trump, porque es consciente de que el único que es capaz de asegurarle o bien mantenerse con vida, y mantener con vida me refiero al país en términos militares, es Estados Unidos, y el único que también le puede asegurar unas garantías de seguridad a día de hoy es Estados Unidos también. Por tanto, Europa queda muy relegada a un segundo plano, más allá o más acá, como queráis, de aquello que tenga que ver con, pues ahora que están con el tema de si se va a incorporar a la Unión Europea en el año 2030, ¿no? Que es otro de los temas que se han hablado hoy en Bruselas. El problema es que Estados Unidos está intentando imponer un tratado de Versalles a la inversa sobre Ucrania. Claro, Es claro, decir, está obligándole a que ceda territorio, no está claro. ofreciendo ninguna garantía de seguridad y está forzando su desmilitarización siguiendo los deseos del Kremlin, y, por supuesto, quieren que paguen, en cierta manera, por una guerra que ellos no han empezado, como ocurrió con Alemania en el Tratado de Versalles. En fin, yo creo que a lo mejor la conclusión es que un Putin empoderado es 1000 veces más peligroso que un Putin acorralado o un Putin ignorado. Pero bueno, este es el futuro que tenemos por delante. Acabamos aquí. Yo creo que estamos en disposición de anunciar que nuestra próxima cita en este ciclo del futuro de las democracias va a ser la crisis del Estado de Derecho, que creo que también es un tema muy, muy relevante y que se reproduce el cuestionamiento del imperio de la ley en un Ujú. número cada vez más significativo de democracias, empezando por Estados Unidos. Pero bueno, eso será nuestra próxima cita. José Manuel, si nos quieres despedir, adelante. Sí, no, bueno, yo la verdad es que esta última parte eh, me he quedado todavía mucho más frustrado. Ha empezado cuando Aurora ha dicho, con esto nos estamos olvidando del cambio climático. Pero es que el cambio climático, no solo nos estamos olvidando de eso, nos estamos olvidando
de los sistemas de derechos que la Unión Europea había ido afianzando y también de algunos de los principios que el Club de Roma venía manteniendo en pos del desarrollo humano para todos. Y ese desarrollo humano para todos, y de hecho nosotros vamos a presentar el día 24 la traducción al castellano de uno de los últimos informes del club, que es Un planeta para todos y que es una reflexión sobre hasta qué punto el viejo trilema que viene manteniendo el club desde sus inicios es tan imposible de cumplir como los trilemas de la globalización de Rodri. Y es que nosotros estamos diciendo siempre debemos de tener unas sociedades que sean ecológicamente perdurables, es decir, el cambio climático y el respeto al planeta serían básicos, socialmente equitativas, es decir, tener derechos, tener una cohesión social, tener niveles de igualdad y de servicios que la potencien, y por final, para rizar ya del todo el rizo, que además sean económicamente viables. Cuando uno ve que en la Agenda 2030 la huella ecológica, si se cumpliera toda la vez sin hacer transformaciones, se nos iría a necesitar 4 planetas en vez de los que necesitamos ahora, pues nos damos cuenta de lo difícil que son esos trilemas. Pero claro, lo que habéis estado contando es que al final estamos reduciendo la dichosa autonomía estratégica, estamos reduciéndola a una autonomía con los matices que habéis dicho al final, que son importantísimos, a una autonomía militar en la cual, por ejemplo, nosotros tampoco contamos con situaciones, lo hemos notado en la pausa esta que han hecho en Ucrania, de pronto quitarles la inteligencia, Ucrania se ha dado cuenta de la fragilidad que tiene si en ese Estados Unidos que da la cobertura de inteligencias que no son fáciles de construir y que Europa no tiene capacidades para hacerlo. Es decir, habéis hablado de 6 meses. Si de pronto dejáramos de ayudarles a Ucrania, no solo nosotros, sino Estados Unidos. Es que yo creo que es menos. La ventaja fue que Ucrania, que había empezado a rearmarse cuando se separó de la Unión Soviética, sí tenía unas tecnologías y unos equipos mucho más avanzados que los que tenían esos ejércitos muy populosos de los rusos, pero que se demostraron absolutamente ineficaces. Acordaos de aquellas hileras de tanques varados que iban caminando hacia Ucrania y no llegaron nunca, ¿no? Pero claro, el problema es que no todo el mundo está al mismo nivel tecnológico. Europa no tiene esas capacidades tecnológicas y es muy difícil el rearme de Europa como pensamos, que eso fuera como ir a comprar unos calzoncillos al Corte Inglés. Esto es algo más complicado. Y esto es para mí el gran problema. Europa necesita repensarse internamente y necesita hacer esa integración política que no hemos hecho. Hemos hecho una integración regulatoria y una integración económica, pero no una integración. Y no nos damos de otra cosa cuenta. Y es que antes éramos una potencia demográfica que contábamos. Ahora, cuando el mundo tiene 8.000 millones, pensar que somos nosotros cuando encima los británicos se nos han marchado. Pues somos mucho menos, tenemos mucho menos mercado y nuestros mercados no son a veces tan atractivos, sino que son fácilmente comprables. Y bueno, mientras vosotros estabais hablando, han aparecido 2 noticias que os tengo que contar. Una, que el presidente Sánchez se va a ir a China. Bueno, vale. Pensamos que excursiones de estas pues pueden tener intereses varios, ¿no? Y la otra es que parece ser que ha habido un ataque de los ucranianos a una base de bombarderos atómicos rusos. Y eso empieza a ser algo más peligroso. En esos estertores de la guerra podemos tener un conflicto en la cual aquellos inicios de las guerras, de la guerra de Ucrania, que Rusia amenazaba con usar las armas nucleares más sencillas, pues a lo mejor tenga alguna locura de hacer una demostración de que puede hacerlo en alguna zona de Ucrania. Así que mi sensación que tengo es que me habéis dejado muy mal. No sé si os voy a volver a invitar, porque yo os invito para aprender, pero no para deprimirme. Y es que la última parte que habéis contado, si la os volvéis a escuchar, os daréis cuenta de lo mal y en qué situación tan frágil estamos. Pero bueno, digamos como el poeta, que creo que era Juan Ramón Jiménez, estemos tristes para hoy, pero contentos para mañana. Y la manera de estar contentos es seguir teniendo ilusión y seguir estando dispuestos
a seguir defendiendo los principios y los derechos que realmente han hecho de la Unión Europea un paraíso realmente no replicable en la Tierra. Nada más. Muchísimas gracias y nos vemos el día 10, pero querido...